Que mis amados hermanos, Dios los bendiga una vez más. Su servidor y amigo Iván Giraldo, desde aquí, desde Oakland, California. Buenas tardes para muchos de ustedes, buenas noches en algunos lugares, buenos días también para algunos de los hermanos en algún otro lugar. Dándole gracias a Dios nuevamente por darnos la oportunidad de venir nuevamente a compartir estos valiosísimos mensajes. Estamos en la recta final prácticamente, estamos en la recta final. La iglesia ya está terminando el periplo aquí en esta tierra, muy pronto va a ser levantada, como siempre lo hemos anunciado. Es un mensaje que no lo vamos a cambiar, no lo vamos a tergiversar, no vamos a llevar el mensaje a medias tintas, es un mensaje directo, y todo esto es lo que quiere el Señor para todos y cada uno de nosotros, porque Dios no quiere que nadie sea condenado, sino que todos vengan al arrepentimiento, ese arrepentimiento genuino, que es lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. El día de hoy, hermanos, primero que todo le damos gracias a Dios nuevamente, le damos gracias a ustedes por darnos la oportunidad de entrar atrevidamente a vuestros hogares a través de estas pequeñas ventanitas todos los días, como lo hacemos, llevando ese mensaje de salvación, enviándoles ese desayuno espiritual todos los días a través de las diferentes plataformas, por el YouTube, por el Facebook, también por el WhatsApp. Y pues nos tomamos ese atrevimiento de ingresar a vuestros hogares a través de estos medios, porque hermano, como Amós dice en la palabra del Señor, en el capítulo 8, versículo 11, que vendrá tiempo donde va a haber hambre y sed, y no hambre y sed de comida, de pan y bebida, no, hambre y sed de la palabra del Señor. Y esto se está anunciando desde hace años atrás. Les comparto, hermano, es una primicia, quizás algunos no lo sepan, pero ya en muchas organizaciones, en muchos grupos, vamos a intentar en lo máximo no personalizarlos, pero ya sabemos que muchos grupos, la palabra del Señor, este libro precioso, este libro donde está la palabra de Dios, este libro para muchos es un libro de odio, es un libro que como a muchos no les gusta escuchar la verdad. Y este libro contiene la verdad. Y la verdad es mi Señor Jesucristo. Y en honor a la verdad, nosotros como cristianos ya no somos oidores sino hacedores de la palabra del Señor. Y pues estamos llevando, haciendo esa gran comisión que Dios le puso a sus discípulos y por ende también a nosotros, porque ya lo hemos dicho hasta la saciedad de que el Señor oró por nosotros. Y estamos haciendo esto es porque es una obra del Señor, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y puso un sello, amén, que quiere decir así sea. Y como yo siempre lo he dicho, hermanos queridos, muchos conocieron y como Dios también conoció mi vergonzoso pasado. Él conoce mi precioso presente y también conoce ese futuro eterno que tiene para mí, para todos y cada uno de ustedes. Y entonces en este momento estoy dando alusión y cumpliendo esa comisión, esa gran comisión que Dios puso, no solamente en mí, hermano, sino en muchos hombres y mujeres que el Señor está levantando del piso de una vida turbulenta, una vida penosa, vergonzosa, así como la que yo llevaba en el mundo, y nos está levantando para llevar la bendita palabra del Señor. Tengo mucho que agradecerle al Señor, porque yo era un endemoniado gadareno, como yo siempre lo he dicho. Yo era un leproso de esos 10 que el Señor sanó. El Señor me sanó ese pecado. Yo estaba esclavo del pecado, era esclavo del pecado, pero el Señor me rescató.
y ahora yo no sé cómo pagarle al Señor todo lo que ha hecho por mí. Y pues lo único que hago es lo que hace la palabra del Señor, que no solamente todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es que llevemos el mensaje de salvación, primero que lo recibamos y que empecemos a adorarle en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y hay que honrarle, amarle y seguirle en espíritu y en verdad. Estamos en este mundo, pero los que hemos recibido a mi Señor Jesucristo, lo hemos recibido y hemos entrado a vivir una vida espiritual, a ver todo con lo espiritual. Y por eso nosotros le decimos, hermano, y preguntamos, Andrés, Dios te bendiga, le preguntamos más que cuántos están dispuestos, cuántos van a entrar a escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerden, hermanos, que la palabra del Señor dice que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. Es el momento. El día de hoy, hermano, vamos a compartir estos preciosos mensajes. Son muchos, vamos a tocar varios tópicos. Vamos a encontrar la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, y vamos a leerlo desde el versículo 21. El versículo 21. Y vamos a escuchar palabras de mi Señor Jesucristo. Palabras de mi Señor Jesucristo. Recuerden que mi Señor Jesucristo hace aproximadamente 2000 años, Dios tocó el mayor evento que ha tenido la humanidad. No es que el hombre haya puesto un pie en la luna, no. El mayor evento es que Dios hace más de 2000 años puso los pies sobre la tierra, allá en ese pueblo que está en guerra en este momento, en Israel. Y vamos a tocar bastantes tópicos y entre esos está Israel. Y vamos a tocar estas palabras, capítulo 16 de Mateo, versículo 21. La palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: desde entonces comenzó mi Señor Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Tomen en cuenta esta palabra, muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, como ya lo conocemos, muchos conocemos ese ímpetu de Pedro, dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces mi Señor Jesucristo, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces mi Señor Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así les preguntó mi Señor Jesucristo y nos pregunta también a nosotros. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y los miró mi Señor Jesucristo y dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, te damos honra y gloria, Padre. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, Papito Dios. Gracias por este tiempo que nos regalas, Padre Santo. Eres nuestro Padre eterno, Señor. Te pedimos perdón, primero que todo, Señor, porque queremos estar involucros delante de ti, Señor, el día de hoy, para poder servir como herramienta, para que por mis labios, Padre Santo, salgan esas palabras que va a poner el Espíritu Santo dentro de mi mente y de mi corazón, Señor.
Te suplicamos que tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros, Padre Santo, en este día y permítenos compartir tu hermosa palabra, guiados por tu Santo Espíritu. Señor, guíanos con la verdad. Esa verdad que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Esa verdad que nunca cambia, Padre. Esa verdad que transforma corazones. Esa verdad, Señor, que transforma al ser humano, Señor. Padre, unge a tu siervo el día de hoy. Que inspirado por tu Santo Espíritu, Señor, esta palabra sea para la honra y gloria de tu nombre, Señor, y glorifique a tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que es el nombre sobre todo nombre en el cual podemos obtener la salvación, papito Dios. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestras familias. Te pedimos por todos los que se van a congregar el día de hoy a través de estas redes sociales, Señor. En diferido, Señor, también entre las semanas, Señor, bendice estas familias, Señor, que están siendo representadas por aquellos que van a abrir el corazón el día de hoy y en el transcurso de la semana, Señor. Úngelo, Señor, y si alguna petición hay en estas familias, Padre Santo, quizás de trabajo, Señor, o quizás tienen un problema o una enfermedad, Papito Dios, o tienen un familiar enfermo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que inclines el oído, Señor, a esas peticiones, Padre Santo, que te hacen estas maravillosas personas de la misma manera que lo hacemos nosotros, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por todos los ancianos también, y te pedimos por tu pueblo santo Israel, Papito Dios. Honra y gloria te damos a ti, porque tú te lo mereces todo, Señor. Llenos de tu Santo Espíritu, te damos honra y gloria y te damos espacio para que seas tú hablando a través de este humilde siervo. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Pastor Juan, Dios lo bendiga. Marta, Dios la bendiga. Es grato verlos por acá. Gloria a Dios. Hemos leído la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 y nos hemos enfocado en algo muy importante cuando hablando de la muerte. Esa palabra que mucha gente no quiere escuchar. No quiere escuchar. Y en el versículo 28, donde la palabra del Señor misma lo dice, que es gustar la muerte. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Gloria a Dios. Y la verdad que esto es hermoso porque la palabra del Señor nos habla mucho de esa palabra, muerte, el más allá, la vida después de esta vida, o como ustedes deseen llamarlo. Ya siempre ha llamado la atención a los seres humanos en todas las culturas, hermano, y en los pueblos y por tiempos, hermano, y han buscado entender cómo prepararse de alguna forma ante su inminente realidad. Porque la muerte es una realidad, hermano. La muerte es algo que no se va a escapar nadie. Hebreos 9:27 dice la palabra del Señor. Estaremos orando por todos y cada uno de vosotros. Marta, el ser humano siempre ha tenido esa pregunta, pero ante esa inminente palabra, la palabra del Señor dice en Hebreos 9:27 que está estipulado que todo hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Todo el mundo a la verdad sabemos, y todo el mundo en diferentes religiones o en estos que están en otras organizaciones religiosas, siempre se ha sabido de que mi Señor Jesucristo va a venir a juzgar a vivos y a muertos. A vivos y a muertos. Pero hay una rama que se llama la tanatología. La tanatología, hermano, tanatología como tal es una palabra que proviene del griego thanatos, que significa separación. Significa separación o desprendimiento. Separación o desprendimiento. Y logos, que se traduce por tratado o estudio. Básicamente es el estudio de la muerte. Y pues los que me conocen saben que yo soy un tanatólogo, gloria a Dios, soy un técnico disertor
de cadáveres, trabajé con el Instituto de Medicina Legal en Colombia y pues a lo que llaman aquí en los Estados Unidos el coroner, que hacen las autopsias. Y pues de eso vamos a tratar el día de hoy. Y se entiende de diferentes maneras. La tanatología se entiende de diferentes maneras. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a mirar esto. Yo sé que muchos se hacen preguntas y han hecho comentarios. Gloria a Dios para todos los que hacen comentarios. Y la vamos a mirar de dos maneras. La primera es la separación espiritual de la criatura con su creador. ¿Ya? Esto es la tanatología, ya es el desprendimiento, la separación, y vamos a mirar las ramas que consisten en esto. Y se diferencian de esta manera, la separación espiritual de la criatura con Dios debido al pecado. La otra separación es del espíritu y del alma cuando abandonan el cuerpo al morir. Por eso estamos hablando que nos íbamos a enfocar con la ayuda del Espíritu Santo un poco sobre la muerte. Porque básicamente, hermano, a eso me dedico hace más de 33 años. Y eran preguntas que yo me hacía constantemente antes de conocer la bendita palabra del Señor, que ahí fue donde yo conocí, gracias a Dios, el gran misterio de la muerte. Ahora, la ciencia como tal, hablando de la tanatología, se divide en tres grandes ramas. Una de ellas es la tanatología médica, que lo vamos a mirar. Vamos a tocar varios tópicos. Vamos a tener un tiempo suficiente, gloria a Dios, para intentar que este siervo de Dios salgan de mi mente y de mi corazón lo que Dios me ha enseñado a lo largo de mi vida. Y la tanatología médica es básicamente en sí es preparar a las personas para afrontar la muerte. Se aplica mucho en los hospitales. Y yo sé, hermano, que usted alguna vez se ha dado cuenta de que a algún familiar, algún amigo le ha sucedido esto. Porque esto se aplica mucho en los hospitales cuando el médico decide preparar a la persona enferma, esa persona que está desahuciada o esa persona que está moribunda, para prepararlo para cómo asumir la muerte. Y esto también se extiende también a la familia, porque vienen profesionales de la salud, entre ellos trabajadores sociales, psicólogos, para preparar tanto al enfermo como al familiar, para que se concienticen de que muy pronto van a ver marchar un ser querido. Esto es lo que se puede decir de la tanatología médica. Pero hay mucho más que hablar sobre esto, porque hay que tener en cuenta, hermano, que ahora básicamente a muchos pacientes, básicamente los están haciendo de que ellos mismos se suiciden voluntariamente. Con esto de la tal llamada se me va la palabra, eutanasia, la mal llamada eutanasia, que básicamente es un suicidio asistido, donde van y concientizan, entre comillas, a una persona, pues para que no sufra tanto, o quizás por muchas situaciones de que ya no le quieren brindar más servicio a esa persona, entonces ya se cansan de darle medicamentos o medicamentos paliativos, qué sé yo, entonces ya lo quieren concientizar, pues para él le dicen, no, esté tranquilo, le vamos a aplicar eso para que usted se duerma y ya no vuelve a despertar y pues le vamos a dar chance de que usted se despida de su familia. Pero mucho cuidado con eso, hermano. ¿Por qué? Porque usted está infringiendo, el que da la vida es Dios y el que la quita es Dios. Y hay que aguantar, hermano, y lo digo yo porque pues tengo autoridad moral para decirlo, porque he sufrido muchas adversidades en cuanto a la muerte se refiere. Me han apuñalado, me han balaceado, accidentes de tránsito,
tuve un cáncer en la sangre y otro en el cerebro juntos, que pues es muy difícil vivir con un cáncer y mucho más con dos. Y eso más que todo el paciente y también la familia sufren los dos. Y podemos hablar más de la tanatología médica, pero queremos dar espacio a a las otras dos grandes ramas de la tanatología. La otra tanatología es la forense. Es la forense. Gracias al Señor, y le doy gloria, honra y el poder a Dios, porque Él me ha dado ese talento de yo poder trabajar como técnico disertor en un instituto de medicina legal y trabajar en varias partes del mundo. He estado en varios continentes, gloria a Dios, para la honra de Dios lo digo. Entonces, la tanatología forense es ya la determinación por parte de los peritos o expertos de medicina legal, ya para dictaminar o dar las razones de la muerte determinada de cada persona. Y hay muchas personas cuando yo trabajo en medicina legal, pero si le pegaron 2 tiros, ¿para qué se le hace una autopsia? Una autopsia. Entonces, ahí hay mucho tema para comentar. Y algún día el que me quiera hacer preguntas, con mucho gusto yo le voy a contestar. Ya, siempre ante la ley, y eso es una de las cosas que yo contesto, siempre ante la ley, antes de expedirse un certificado de función, se debe determinar el mortis causa o causa de la muerte del individuo, sea la muerte que sea, por arma de fuego, arma cortocontundente, accidente de tránsito, mordeduras de animales, etcétera. Y aquí en esta tanatología ya se trabaja en el cadáver de la persona. Y aquí se involucra balística, en esta tanatología forense se involucra lo que es balística, también se involucra lo que es la necrodactilia, las huellas digitales, también trabajan los de laboratorio, porque pues hay que procesar biopsias, hay que procesar fluidos. Aquí se trabajan muchas personas y entonces aquí es donde entra lo que es la autopsia y también las necropsias. Aquí incluso entran los paleontólogos, dentistas forenses para entrar, y la necropsia es nada más y nada menos que exhumar un cadáver o desenterrarlo, como usted lo quiera entender, para cerciorarse legalmente de las causas que le provocaron el deceso, si es que quedan algunas dudas ante la ley o ante los familiares. Y se realiza esta exhumación del cadáver, se realiza con previa orden judicial ya pedida por los médicos forenses. Esto es de la tanatología forense, lo que podemos hablar de la tanatología forense. Y gloria a Dios, pues el Señor me ha dado todo esto y conozco el trasfondo de la muerte en lo científico, en lo médico y también en lo que es la tanatología bíblica. Gloria a Dios, en lo espiritual. La tanatología bíblica estudia, es lo que estudia la Biblia, y a veces muchas religiones profesan lo que creen ellos que es la muerte y sus consecuencias. Pero muchas veces, por eso le digo lo que creen muchas religiones, porque Dios te bendiga, Orfa, un saludo muy especial. Hablan mucho de la muerte, pero no le explican las consecuencias y los 2 sitios donde va a ir una persona cuando fallece. Sabemos que hay un infierno y que hay un cielo, pero en ciertas organizaciones religiosas solamente le hablan de un cielo. Le hablan de un cielo, pero no le hablan de un infierno, pero se han inventado otro sitio que no existe en esta Biblia, ni en ninguna versión bíblica. No la conozco de las que yo he podido estudiar. No conozco ese sitio que se inventaron que se llama purgatorio, no existe. Solamente hay 2 sitios, está el infierno y está el cielo. Entonces, por eso hablo de que la tanatología bíblica es la que estudia y la que profesan muchas religiones de una manera
de una manera tergiversada y otras, gracias al Señor, que le dicen la verdad a las personas, de que tú puedes ir al infierno si tú no vives en santidad delante del Señor. Entonces aquí miramos que la misma palabra de Dios habla de la muerte. El primero que habló de la muerte fue el mismo dador de la vida. Fue Dios mismo, fue el primero en utilizar esa palabra muerte. ¿Y dónde la mencionó? En la Biblia, en el Génesis. Yo sé, hermano querido, el que me está escuchando y el que me va a escuchar, yo sé que usted tiene una Biblia y yo lo invito a que busque o apunte estos versículos en Génesis capítulo 2. Génesis es el primer libro de la Biblia, el Bereshit. Dice Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, porque yo no me estoy inventando esto, porque esto es palabra de Dios. Y Dios mismo fue el primero que habló de la muerte, que mencionó esa palabra muerte. Y dice, y mandó a Adonai Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo dijo el Dios todo creador, el creador de la vida. Fue el que mencionó esa palabra. ¿Ya? Entonces se entiende de que es una palabra de que, hermano, usted no quiere saber de ella, pero es algo que es eminente, es eminente. Y entonces ahí es donde entra lo que estamos hablando de estas religiones, el primero que entró y trató a Dios de mentiroso fue el diablo, fue el primero. Porque cuando Dios le dijo a ellos, a Adán y Eva, de que si comían de ese fruto ciertamente iban a morir, pero entonces el Señor se retiró. Pero en ese momento, como siempre, entró el diablo y entonces trató de mentiroso a Dios. Porque el diablo no puede mentir delante de Dios. Él lo hizo ya cuando mi Señor se retiró, quizás tuvo que ir a hacer otras cosas, pero el diablo se mete ahí y, como le digo, usted tiene una Biblia, acompáñeme. En Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5, donde la palabra de Dios dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, eso es mentira, es puro cuento, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No mintió, pero le metió el cuento, le metió cizaña al hombre y a la mujer. Y eso es lo que el diablo sigue haciendo actualmente con nosotros, hermano. Y podemos decir lo mismo. ¿Qué pasó? Cuando el Señor dijo que si comían de ese fruto iban a morir. Ya fueron abiertos sus ojos, ellos andaban desnudos. Y obviamente en el momento ese, ¿qué pasó? En ese momento en que los primeros humanos, Adán y Eva, comieron de ese fruto, ellos no murieron de insofacto, como lo dijo Dios. Ellos no murieron de insofacto, sino que con el pasar del tiempo llegaron a morir. La palabra del Señor mismo lo dice en Génesis capítulo 5, que Adán, él murió de 935 años. Y por eso lo invito nuevamente, apunte los versículos o si tiene la Biblia, toma la Biblia y vámonos a Génesis capítulo 5, versículo 5. Y dice, y fueron todos los días que vivió Adán, 935 años y murió. Pero lo que ingresó en el momento que ellos pecaron, lo que ingresó inmediatamente al mundo fue la muerte espiritual. La muerte espiritual. Lo que estamos hablando de tanatología, que tánatos significa separación, desprendimiento. Eso fue lo que sucedió. Lo que ingresó al mundo fue la muerte espiritual. Adán y Eva quedaron excluidos de la presencia del bendito y por consiguiente también nosotros, la raza humana. Ese pecado, pues se vino hasta nosotros. Pero aquí hay algo muy importante. Si usted me acompaña, lo invito nuevamente para que abra su Biblia, hermano, en Romanos capítulo 5, versículo 12,
donde dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y como dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí también hay algo muy importante en el capítulo 5 de Romanos. Sigamos ahí desglosando la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19, donde la palabra de Dios dice: así que como por la transgresión de uno, ese es Adán, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, escuche esto, es hermosísimo, de la misma manera, por la justicia de uno, que es mi Señor Jesucristo, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Gloria a Dios. En el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, que es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es mi Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. Entonces a eso es que vinimos el día de hoy, a recibir estos mensajes bastante importantes. En pocas palabras, hermano, en pocas palabras, el ser humano fue creado para llegar, no fue creado para llegar a la tumba. No, el hombre no fue creado para llegar a la tumba, sino para existir eternamente. Existir eternamente. Fue la desobediencia, hermano, que el pecado ingresó, y eso fue lo que provocó la muerte espiritual de toda la raza. Y posteriormente la muerte física, que eso fue lo que sucedió como la gran tragedia que ingresó al planeta. Y lo estamos viendo, hermanos, lo estamos viendo. Hoy en día, hermano, ya estamos viendo, hermano, de que desde el principio, desde que desobedecimos a Dios, la maldad no la creó Dios. Dios no creó la maldad. La maldad es la ausencia de Dios en nuestros corazones. Cuando no está Dios, cuando no está mi Señor Jesucristo en nuestro corazón, hermano, nosotros estamos dados a hacer el mal a otras personas. Estamos dados a hacer el mal a otras personas. Por eso fue algo muy hermoso que Dios puso en mi corazón, y pues estudiando varios libros y lo más importante, estudiando la Biblia, encontramos la doctrina de la tanatología bíblica. Esa doctrina que debemos nosotros estar atentos a escucharla, y se entiende como tanatología bíblica a la separación, el desprendimiento del espíritu y del alma que abandonan el cuerpo al momento de que una persona fallece. Esa es la tanatología bíblica. Cuando la persona fallece, el espíritu y el alma abandonan inmediatamente el cuerpo. Y en ese momento, justo en ese momento, se produce la muerte. ¿Por qué? Porque todos los signos vitales desaparecen. Usted, hermano, cuando va, Dios le bendiga, Amparo, cuando usted va a una velación de un ser querido, un amigo, por lo general, lo digo porque es por experiencia propia, por lo general siempre nos paramos al pie del féretro y vemos ese cuerpo inerte ahí de cúbito dorsal en un ataúd de madera o de metal. Y mucha gente se pregunta, ¿dónde está eso que estaba ahí dentro? Eso que estaba dentro, el alma y el espíritu. El alma y el espíritu, ¿dónde está? Pues ya ha marchado. Solamente que en ese momento se desprendió el espíritu y el alma, y dejó el cuerpo ahí. Mi Señor Jesucristo, cuando fue llevado a la cruz, él mismo allá en la cruz del Calvario, en el Gólgota, él mismo le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el espíritu fue al Padre porque se lo encomendó a él. El cuerpo, ya sabemos que el cuerpo fue bajado de la cruz, ya así todo molido, todo vilipendiado, con todo lo que le hicieron, a mi Señor. Lo bajaron y lo pusieron en una tumba.
porque polvo eres y en polvo te has de convertir. Pero el Señor, mi Señor Jesucristo, tenía algo que hacer muy importante allá en el centro de la tierra, porque el mismo hombre que estaba allá, la única persona que tuvo la oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor, igual que su servidor, que tuve la oportunidad de ponerme a cuentas con el Señor cuando el médico me dijo, te quedan 33 días de vida. Este hombre estando clavado en la cruz, él mismo le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre sabía que mi Señor Jesucristo va a venir a reinar 1000 años. Y mi Señor Jesucristo le dijo, porque tenía un trabajito que hacer allá en el infierno. Él dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el infierno, abajo en el infierno está, pero un poquito más arriba estaba el paraíso. El segundo paraíso, el primer paraíso estaba en el Edén, que ahí fue donde se produjo la primera desobediencia y por ende entró el pecado. Y el segundo paraíso estaba ahí al pie, porque en el Evangelio de San Lucas vemos que el hombre rico y junto con Lázaro bajaron y el uno estaba en el infierno y Lázaro estaba en el paraíso, en el seno de Abraham. Allá fue mi Señor Jesucristo. El otro paraíso está en el cielo, está en el cielo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta, hermanos? Porque cuando hay desprendimiento, cuando usted ve allá en ese ataúd, que ya el cuerpo está ahí, pero no está el espíritu ya ha marchado. De la misma manera, también como lo dice la palabra del Señor, cuando hacemos una obra y que una obra que está muerta, que para nosotros nos parece que está bien, pero no la hacemos con fe, no hay espíritu en esa obra. Como lo dice Santiago en el capítulo 2. Lo invito nuevamente a la palabra del Señor, si usted la tiene ahí en su mano. Santiago capítulo 2, versículo 26, donde dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque esto lo hacemos es con la ayuda del Espíritu del Señor. Y claro, todo esto va respaldado con la palabra del Señor. Y porque la misma Biblia demuestra que esa verdad es absoluta. Es absoluta y lo vamos a mirar en varios versículos de la misma palabra del Señor, porque yo no me lo estoy inventando. Porque yo soy un servidor del Señor. Acompáñenme nuevamente a Génesis, el primer libro, en el capítulo 35, versículo 17 y 18 también, leámoslo. Dice la palabra del Señor, aconteció, como había trabajo de parto, esta era la esposa de Israel, como había trabajo de parto, que le dijo la partera, le dijo, no temas, estaban allí en el trabajo de parto, dice, no temas, que también tendrás este hijo, y aconteció que al salírsele el alma, dice la palabra del Señor, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. O sea que hay tanatología ahí, hay tánatos, desprendimiento, separación del alma del cuerpo. También lo podemos mirar también en Primera de Reyes, acompáñenme nuevamente o apunte el versículo. En Primera de Reyes también vemos que sucedió algo al profeta Elías. El profeta Elías también hizo algo poderoso, ese profeta que fue el segundo. Enós fue uno de los que fueron llevados al cielo vivo y también el profeta Elías también fue llevado al cielo, de la misma manera que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a ser recogida al cielo dentro de muy poco, porque eso va a ser dentro de muy poco. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21 y 23, acompáñeme, donde dice, y se tendió sobre el niño 3 veces, Elías, y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Adonai y dijo, Adonai, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Mire lo que le está pidiendo, que regrese el alma a él. Y Adonai oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomándolo luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y le dijo a su madre, mira, tu hijo vive. Aquí hay un desprendimiento, hay tánatos, hay desprendimiento del alma que sale del cuerpo. Se va el espíritu. Y lo notamos, hermano. Cuando
cuando hago una autopsia o cuando yo preparo un cuerpo, yo al cuerpo le hago lo que sea, el cuerpo no se va a quejar. De la misma manera, cuando ingresa ahí al horno crematorio a 2800 grados, el cuerpo no siente nada. ¿Por qué? Porque el alma ya salió. El alma ya salió, el espíritu también. Ya, nosotros sentimos dolor, ardor, hambre, sed. ¿Por qué? Porque están dentro de nosotros el espíritu y el alma. Y cuando nosotros nos pinchamos con una aguja o nos quemamos con una cerilla, sentimos el ardor porque nuestra alma está ahí. Entonces, si sentimos ese ardor de una pequeña quemadura, imagínense el alma que va a sentir cuando llegue al infierno, que es puro fuego. Es un tormento, como lo describe este hombre que llegó allá, este rico que murió y estando en el infierno, le clamaba al padre Abraham que enviara a Lázaro para que mojara su dedo, la punta de su dedo en agua para refrescar su lengua porque estaba atormentado en esa llama. Entonces nos damos cuenta de eso, hermano. En la palabra del Señor se me acompaña nuevamente. Vamos a Job capítulo 30. Acompáñeme, donde Job es puntual y escribe que el alma sale del cuerpo y vuela. Lo mismo también que lo dijo el salmista David, donde Job dice, me alzaste sobre el viento, dice la palabra del Señor, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte, a la casa determinada, a todo ser viviente, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros debemos tener claramente eso, hermano, que nosotros tenemos una sentencia debido al pecado. Y vemos mucha gente hoy en día que andan en el mundo muertos en sus delitos y pecados como anduve yo, hermano. Yo andaba muerto en mis delitos y pecados. Entonces, el Señor no quiere Él no viene a condenar al mundo. Él viene a que todos nosotros seamos salvos por Él. Pero hay que creer en mi Señor Jesucristo. Hay muchas organizaciones que no hablan de mi Señor Jesucristo. Se han inventado y han puesto otras personas para que crean en esa persona a través de imágenes, a través de ritos, a través de muchas. Pero es mi Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios lo dice categóricamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Y es por el amor del Señor, por ese amor que nos tiene a nosotros. Porque Dios nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y dice el Señor, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Y debemos entender primeramente que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y por tanto, es un ser diferente a todo lo creado. Es un ser diferente a todo lo creado. Porque la misma palabra del Señor dice que quiere llevar el evangelio a toda criatura. Pero a la criatura diferente, a esa que hizo imagen y semejanza, a esa se refiere. No sé qué llama la palabra del Señor a un perrito o a un gatito. Son criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Y por eso llevamos este mensaje para que tú recibas a mi Señor Jesucristo en tu corazón. Y en ese momento, al recibir a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, tú ya empiezas a andar por ese camino, porque ese es el único camino que hay, no hay otro. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo, de su preciosa boca salieron las palabras en el Evangelio de San Juan 14:6, donde Él dice, yo soy el camino. No hay otro. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Palabras de mi Señor Jesucristo. Y también sabemos que hay otras organizaciones religiosas que no le enseñan eso a las personas. No le enseñan eso a las personas. Y debemos entender eso. ¿Por qué? Porque muchas personas, ellos saben que mi Señor Jesucristo va a venir. Sí. Pero yo no le recomiendo que tú te quedes a esperar a la segunda venida de mi Señor Jesucristo.
Yo te recomiendo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que tú entregues tu corazón a mi Señor Jesucristo para que cuando suene la trompeta, nosotros nos vayamos, para que cuando empiecen esos 7 años terroríficos que van a venir sobre la faz de la tierra, donde va a gobernar el hijo de Satanás, que la palabra del Señor lo denomina el anticristo, el hijo de pecado, el hijo de perdición, va a gobernar 7 años. Entonces, después de los 7 años, ahí va a ser la segunda venida de mi Señor Jesucristo. Por eso yo no le recomiendo que espere a mi Señor Jesucristo. No, espere que mi Señor Jesucristo suene la trompeta. Porque la palabra de Dios lo dice categóricamente. Porque si vamos a la palabra del Señor, hermanos, acompáñenme. Tomémonos el tiempo suficiente donde la palabra del Señor lo dice claramente. Primera de Tesalonicenses. Eso es lo que nosotros debemos esperar y lo que yo y muchos cristianos, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, estamos esperando. Esto es lo que yo no estoy esperando la segunda venida de mi Señor Jesucristo. Yo estoy esperando este evento. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, donde la palabra del Señor nos lo dice de esta manera. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y estamos hablando, los que duermen son las personas que han marchado, pero con mi Señor Jesucristo en su corazón. Pero también hay otros, hermanos. Hay muchos cristianos, hermanos, que dicen, es que la pérdida de un ser querido, sabiendo que es cristiano, no es una pérdida. Lo vimos marchar. Una pérdida es cuando perdemos nosotros un ser querido y sabemos que se fue sin Cristo en el corazón. ¿Por qué? Porque en ese momento sí murió, no durmió, murió. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios misma lo dice, que los borrachos, si un ser querido se mató en una moto, hermano, fue al infierno. Literal, no, yo no lo voy a mandar a, sino que la palabra de Dios lo dice. Y entonces por eso es que vemos las personas que como no tienen la esperanza de que se fue con Cristo en el corazón, entonces lloran. Por eso la palabra de Dios menciona de esta manera. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza de que su ser querido fue al cielo, pues obviamente están llorando. Entonces, de alguna manera vienen estas otras organizaciones religiosas a hacerle creer que haciendo tal cosa o pagando tal dinero lo van a sacar del infierno. No, eso es mentira. Así como lo hacen los coyotes que pasan. No. Al cielo tú no vas a entrar como cuando entras a un centro comercial a comprarte unos zapatos. No, allá no entra cualquiera. Solamente en santidad, una persona que anda en santidad va a entrar al reino de los cielos. Entonces tenemos que recibir a mi Señor Jesucristo y es gratis y es el momento y el momento es ahora. Por eso dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, porque hay que creer esto, crea esto, porque si creemos que mi Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. A los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto no es palabra mía, hermano. Esto yo no me lo inventé, está escrito. Y si hay algo que no está escrito aquí en la Biblia y te lo dicen, y si no está escrito aquí en la Biblia es porque es mentira. Si no está escrito en esa Biblia que tú tienes, no importa que sea la versión católica, porque me encanta esa versión, si no está escrito ahí en la Biblia, no lo creas. El problema de las Biblias, ¿qué es lo que pasa? Que es que no las estudiamos. No las estudiamos. Entonces, por eso, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire dónde está, escuche bien, dónde está mi Señor Jesucristo en este evento. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Este evento va a ser de insofacto, hermanos. Nosotros no vamos a ir al cielo en un avión, en un cohete, en un ovni, como se lo van a hacer
creer a la humanidad cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea levantada al cielo. ¿Ya? Todos los enunciados, todos estos titulares van a ser es que se llevaron estos locos, llegaron los extraterrestres y se los llevaron. Porque esta gente no sirve para el mundo. Esta gente no sirve para el mundo. ¿Por qué? Porque estamos llevando un libro que para el mundo es un libro de odio. Y por eso se los digo, hermano, hay una organización muy grande, que ya la conocemos, están en Nueva York, tiene un edificio muy grande, muchas banderas ya están hablando de que muy pronto van a desaparecer las Biblias. ¿Por qué? Porque la Biblia para ellos es un libro de odio. Es un libro de odio. Pero miren lo que está suscitando, lo que está pasando y lo que va a suceder dentro de muy poco. Lo que está sucediendo en Oriente Medio con el pueblo de Israel y con estos terroristas de Hamás. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una guerra, pero muy pronto ya se está escuchando estas dos palabras. Pero cuando ya se escuche allá en Oriente Medio donde va a suceder, donde dice en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, dice, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, dice la palabra del Señor, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Escuchen el tercero y escuchen estas dos palabras que yo sé que tú las has escuchado o las has leído en los enunciados, en las primeras líneas de todos los titulares de los periódicos, de los noticieros y en las redes sociales. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces, que eso es lo que no quiere escuchar Israel. Pero dice, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, hermano, en este momento, hablando de los muertos en Cristo, nosotros somos la creación del Señor. El Señor nos hizo imagen y semejanza de Él. Imagen y semejanza de Él. ¿Por qué? Porque el Dios no lo creó para que muriera ahí, sino que Dios lo creó para tener vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que sucedió, hermanos? ¿Qué es lo que sucedió? Entró el pecado al mundo y pues al entrar el pecado al mundo, pues ya sabemos lo que sucedió con todos los del Antiguo Testamento. Entonces lo que estamos hablando es de la conformación del ser humano. El ser humano, las personas, estamos compuestas de tres partes, y a saber, espíritu, alma y cuerpo. Alma y cuerpo, porque la misma palabra nos lo dice de esa manera, nosotros lo conocemos, nosotros sabemos eso. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice la palabra del Señor, dice, y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para recibir, cuando suene esa trompeta, nosotros salgamos disparados para el cielo, porque eso va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice la palabra del Señor en Corintios. En Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, dice, he aquí os digo un misterio. Ya lo hemos dicho hasta la saciedad, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no vamos a cambiar el mensaje, hermanos. Yo sé que todos los días muchos están aburridos de tanto recibir el mismo mensaje y dice, pero es que ya sabemos que Cristo viene, pero eso de todos los días y no viene. No, esto va a ser en un momento simplemente que el Señor está dando largas. A ver si de pronto tú te arrepientes. Si tú no has recibido a mi Señor Jesucristo en el corazón, es el momento de que lo hagas. Es el momento de que lo hagas. Porque esto va a ser rápido, así. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento,
en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. Es una promesa que hizo el Señor. Es una promesa que hizo el Señor. Él mismo lo dijo en el Evangelio de San Juan. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay, porque Él se fue a eso, muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Él dice la palabra del Señor, yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para ustedes. Y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez. Él mismo lo dijo, Él lo prometió, no miente. Como dice la palabra del Señor en Números 23:19, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pues lo dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, los recogeré, los arrebataré, para que donde yo estoy, ¿dónde está mi Señor Jesucristo ahora? En el cielo, para que donde yo estoy, vosotros, ustedes también estén. Y esa es la promesa que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que la misma manera de que el cuerpo está conformado de espíritu, alma y cuerpo, también el espíritu está conformado a la verdad, como en hebreo el espíritu es rohua, donde dice, y en griego también neuma o aire, neuma, espíritu, es la parte más profunda, del ser humano, es el aliento de vida que Dios da a todo ser humano, es el espíritu, es el espíritu, y el espíritu se compone, nuestro espíritu, no el Espíritu Santo, el que desciende a nosotros cuando recibimos a mi Señor Jesucristo y somos bautizados de la misma manera que mi Señor Jesucristo cuando fue bautizado en agua por inmersión, no por aspersión, sino por inmersión. Cuando Él se salió del agua, inmediatamente se escuchó una voz en el cielo donde dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Inmediatamente descendió el Espíritu Santo sobre él. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros y el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu con palabras inefables que es difícil de entender, pero el Espíritu Santo estamos en el mundo, pero no le correspondemos al mundo, no le pertenecemos al mundo, y por eso es que vivimos en lo espiritual. Vivimos en lo espiritual. Y en el mundo, hermano, de la misma manera, en el mismo espiritual, con Dios, con mi Señor Jesucristo, pues el Espíritu Santo está rodeado de ángeles, y pues esos ángeles tienen sus jerarquías. Pero también tenemos por el otro lado que en el mundo hay espíritus inmundos, también con diferentes jerarquías, y por eso hoy en día escuchamos en muchas partes, hermano, uy, es que en la casa de mi vecino, como que hay brujos, hay demonios allá, porque pues claro, si no tienen a Cristo en el corazón, pues entonces es muy fácil que un demonio se te meta a la casa, es muy fácil. En la misma palabra del Señor, en Lucas, él mismo lo dice, que cuando el espíritu inmundo salió de ese hombre, el espíritu inmundo se fue a divagar, y como no halló un sitio donde entrar, entonces él dijo, voy a volver otra vez de donde me sacaron. Entonces el espíritu malo, el espíritu inmundo llegó ahí, encontró esa casa barrida, bien ordenada, pero no podía entrar él solo. Entonces, ¿qué hizo? Fue y buscó otros cuates, otros parceros, otros espíritus malignos con mayor jerarquía que él, y dijo, ayúdame que quiero entrar otra vez allá. Y pues claro, si la persona, el hermanito, el cristiano, quizás ese día abrió un huequillo con una mentira o con cualquier cosa, porque una mentira te abres un espacio para que un demonio vuelva a entrar a ti. Y la misma palabra lo dice, de que él vino con 7 más, entraron a esa casa y su posterior estado fue peor que el primero. Entonces eso es lo que nosotros debemos de entender conforme el espíritu nuestro, y que el espíritu nuestro no esté solo, sino que esté consolado por el Espíritu Santo de Dios. Y lo que nosotros debemos entender es el aliento, el primer espíritu es el aliento de vida que Dios nos da. Y el espíritu, en el espíritu también hay algo muy importante, que es nuestra conciencia. En nuestra conciencia, ya por así decirlo, la conciencia nuestra es el parlante de Dios en el ser humano. Es esa, en los mismos muñequitos vemos que
que está el angelito aquí hablándonos, a la derecha y a la izquierda está el que ya sabemos, que Dios lo reprenda. La conciencia, Dios nos habla a través de la conciencia, nos aconseja, le aconseja a nuestro espíritu, y nosotros oímos la voz divina del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando tenemos a mi Señor Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu es el que nos aconseja, es el que nos dice. Acompáñenme nuevamente, hermanos, para reforzar esto con la palabra del Señor. Salmos capítulo 16, versículo 7, donde la palabra del Señor dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en la noche me aconseja mi conciencia, me enseña mi conciencia. Ya la conciencia, hermano, la conciencia nos aprueba, la conciencia nos acusa ante Dios. Y debemos entender, y nosotros lo sabemos, cuando nosotros cometemos un error en contra del esposo, en contra de la esposa, en contra de los hijos, en contra del vecino, en contra del de la tienda que nos dio un poquito más del cambio al comprar algo y no se lo devolvemos. La conciencia nos acusa, hermano, la conciencia nos acusa. Y aún entre nosotros mismos y a nuestros semejantes, como lo estamos hablando, ya la conciencia también se endurece. ¿Por qué? Porque el Espíritu te dice: mira, devuelve eso, que mire que al hombre allá lo va a necesitar cuando vaya a hacer un inventario y tenga que pasar. Mira, no le hagas eso a tu esposa. Pero la conciencia también se endurece debido al pecado. Debido al pecado se endurece. Vamos al Evangelio de San Juan. Acompáñenme un momentico al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 7 y 9, donde la palabra de Dios dice: y como no quisieron, ¿se acuerda de esa mujer que iban a apedrear? Esto es lo que dice la palabra del Señor. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y ellos se quedaron pensativos. Entonces dice el versículo 8: e inclinándose el Señor, nuestro Señor Jesucristo, de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más pequeño, y quedó solo mi Señor Jesucristo y la mujer que estaba en medio. La conciencia nos acusa. La conciencia nos acusa. En la palabra del Señor también, en Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16, la palabra de Dios nos dice de esta manera: todas las cosas son puras para los puros. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Por su conciencia, la conciencia se endurece, se corrompe, dice la palabra del Señor. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La gente dice: yo no necesito ir a la iglesia porque yo soy bueno. Sí, recuerde lo que estábamos estudiando anteriormente, que le dijo: no comerás de ese fruto, no comerán de ese fruto, de la ciencia del bien y del mal. Todos somos buenos, por esencia, pero también somos malos, porque ese pecado entró al mundo. O sea, que no digas nada con respecto a tus obras, porque mismo lo dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos la niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en contra de toda buena obra. Porque la fe sin obra está muerta. Ya, Dios, nuestro Dios, el Todopoderoso, el Padre de mi Señor Jesucristo, Él graba sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, pero la conciencia siempre nos impulsa a desobedecerla. Y ese es el problema que tenemos todos los seres humanos. La conciencia siempre nos lleva a desobedecerla, a rechazarla, acarreando las consecuencias debidas al pecado. Hoy en día escuchamos cuando salen estos titulares en los noticieros,
de que esta persona que ha matado en estas balaceras y a estas personas que le tira el coche a manifestaciones, matan a gente y cuando lo llevan allá, el FBI les pregunta que qué pasó y la persona dice, no, es que yo escuché una voz que me dijo, mátelos, mátelos, mátelos. Y ese es el común denominador de ahora, porque ya los espíritus ya se volvieron ya más directos. Incluso he escuchado personas aquí en San Francisco, California, de que me han dicho, hermanos, que del closet me tiran zapatos, me tiran y hay algo ahí en la casa. Pues claro, hay un demonio ahí metido en la casa. Y eso es lo que está sucediendo, hermanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la conciencia nos impulsa a desobedecer, a rechazar la palabra del Señor, acarreando consecuencias debido al pecado. Acompáñenme nuevamente a Romanos capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice la palabra del Señor, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por mi Señor Jesucristo los secretos de los hombres conforme a el Evangelio. Hermanos, si tú tienes un pecadillo por allá y crees que Dios no lo sabe, hermanos, confiésalo. Dios te va a perdonar, no importa el pecado que sea. Quizás el enemigo, el diablo, Satanás, que Dios lo reprenda, siempre lo digo, quizás está diciendo, no, ese pecado no te lo va a perdonar Dios. Ay, que vas allá. Vámonos a la discoteca, vamos a tomar licor, vamos a meter droga, vamos a ver pornografía, vamos que deleitémonos en el pecado. Porque eso es lo que pasa, hermano, que el diablo te muestra lo sabrosillo, entre miles de comillas, lo sabrosillo del pecado, pero no te muestra la consecuencia del pecado. Y por eso le digo, hermano, que hay muchas organizaciones religiosas, hermano, no combaten, no pelean contra el pecado. No les dicen a las personas, mire, esto te puede acarrear problemas, incluso te puede llevar al infierno. ¿Ya? Porque la misma palabra lo dice. Y por estos versículos y por muchos versículos que están en el Antiguo y Nuevo Testamento, por estos versículos están dentro de muy poco van a desaparecer la Biblia. Van a desaparecer. Cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea levantada al cielo, las Biblias desaparecerán. Ya hay un proyecto allá en las Naciones Unidas de que van a desaparecer las Biblias, porque para ellos, para el mundo, este libro es un libro de odio, porque cuando leemos Primera de Corintios, capítulo 6, y hay más, pero vamos a leer capítulo 6 de Primera de Corintios, acompáñenme o apunte el versículo, Primera de Corintios capítulo 6, versículos 7 al 11, y por eso es que van a desaparecer las Biblias. ¿Por qué? Porque para el mundo es un libro de odio. Pero no, hermanos. Como le digo, al cielo no va a entrar cualquiera. Muchas organizaciones religiosas, lo repito y lo voy a repetir hasta la saciedad, no te hablan del infierno, siempre te hablan del cielo y allá en el cielo no vas a entrar como entran los emigrantes aquí en los Estados Unidos con coyote y todo. No, allá no vas a entrar así. Es con santidad, ser santo porque Dios es santo. Y por eso este libro va a ser catalogado dentro de muy poco, aunque ya es catalogado como un libro de odio, porque en estos versículos dice, 1 Corintios capítulo 6, versículos 7 y 11. Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, entre ustedes mismos, porque no sufrís más, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Ya, te hacen una maldad y quieres irte a vengar. Dice, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado? Moreno, estos días me tocó que conseguir un abogado porque mis documentos están siendo truncados y esto y lo otro. Me sacó dinero y el hombre desapareció. Y no fue muy poco dinero, mis ahorritos se los metí ahí y pues hombre, puse eso en manos del Señor. Y por eso dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y eso es a los propios hermanos. No sabéis, dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios.
Por eso este libro para el mundo es un libro de odio, porque dice de esa manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, porque un fornicario no quiere recibir la palabra del Señor porque se deleita en fornicación, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por eso van a desaparecer las Biblias. ¿Por qué? Porque para el mundo este es un libro de odio. Y dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido salvados, porque yo era de muchos de estos. Y yo sé que tú también. Dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido justificados en el nombre de mi Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es lo que el Espíritu Santo, esto es lo que Dios, esto es lo que mi Señor Jesucristo quiere que tú sepas. Porque yo sé que muchas denominaciones religiosas no te enseñan esto, no te enseñan esto. Y es el momento de tú tomar la iniciativa, de tomar la palabra del Señor. El problema de muchas personas, de muchas organizaciones religiosas, es que se dejan llevar por otros ciegos, y ciego que lleva a otro ciego, pues todos caen al hueco. Pero si tú, lo único que tienes que hacer, hermano, es aceptar que eres un pecador. Si eres un mentiroso, si estás aquí en esta lista, dice: si eres un fornicario, un idólatra, un adúltero, un afeminado, o te echas con varones, un ladrón, un avaro, un mentiroso, un borracho, eres un pecador. Y si tú aceptas delante del Señor, Él te va a perdonar todo eso. Lo hizo conmigo. Yo hice peores cosas que hice todo esto, más muchas cosas más. Pero el Señor me sanó, física y espiritualmente. Y de la misma manera que lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Es el momento que tú lo hagas. Ahora, si llega la muerte, gloria a Dios. Estar preparados. Física y espiritualmente. Física en que sí, hay muchos lugares donde venden pólizas de prenecesidad para que tú compres una póliza, estarse ya listo, pagas tu servicio funerario para que cuando ya te mueras, físicamente ya estés preparado. Recibe a mi Señor Jesucristo en tu corazón y ya estás espiritualmente listo para cuando el Señor te llame. Cuando el Señor te diga: pon tu nombre, Orfa, Amparo, Andrés, Iván, Alicia, ven, ya es el momento que vengas para acá. Quizás tú no vas a poder pasar, vas a ser muy débil para cuando llegue la tribulación. Cuando llegue la tribulación, quizás no vamos a ser capaz de pasar. Francisco, Dios te bendiga. Dios en este momento está levantando esos hombres, esas mujeres, para que vengan al arrepentimiento. Y si tú estás enfermo, hermano, yo te lo digo, yo ya pasé por un cáncer, y 2 cánceres. Y tuve la oportunidad de ponerme a cuentas con el Señor. Muy pronto van a desaparecer las Biblias. Amós capítulo 8, versículo 11 al 13, dice claramente, profecías se están cumpliendo todas, hermano. Dice: aquí vienen días, dice Jehová el Señor. En esta versión Reina Valera dice Jehová, en tu Biblia dice Yahvé, en otra dice Adonai, ponen los títulos de Dios. Y por eso te digo que en una de las Biblias que me encanta a mí, es la católica, me encanta esa versión católica. ¿Por qué? Porque es que dice literal muchas palabras. Donde dice, he aquí vienen días, dice Yahvé el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Yahvé y no la hallarán. ¿Por qué? Porque ya hay un proyecto ahí en la ONU donde van a desaparecer las Biblias. Se va la iglesia, desaparecen las Biblias. ¿Por qué? Porque el anticristo lo que quiere es que lo adoren a él. No importa de
de la denominación que sea, no importa los chamanes, porque ahora lo que es lo que hay, que hay una organización religiosa que está uniendo a todas las religiones, incluyendo satánicos, incluyendo chamanes, no importa, ahí entra todo el mundo, ¿ya? Ahí entra todo el mundo, el ecumenismo, ¿ya? Y ahí lo que van a hacer es que adoren a la bestia y a la imagen, porque como esas organizaciones ya están enseñadas a adorar a imágenes, entonces ahí donde el Apocalipsis, acompáñenme nuevamente, Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 15, versículo 15 al 18, donde dice, y también se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, el anticristo, el hijo de perdición, el hijo de pecado, el que va a gobernar 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y si también se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que ésta hablara y mandara matar a todo aquel que no la adorara. Nosotros no vamos a estar ahí, la iglesia va a ser levantada al cielo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Los que se queden van a tener que pasar por un periodo de tribulación y gran tribulación, donde se van a abrir 7 sellos, van a sonar 7 trompetas, se van a abrir 7 sendas copas de la ira de Dios, más todo lo que va a ser el hijo de Satanás, el anticristo. Dice, también se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que ésta hablara y mandara a matar a todo aquel que no la adorara. Además, de muchas cosas que va a hacer este anticristo, además hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Escuchó bien, una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Recuerdan años atrás ese ensayo a gran escala que hicieron los vasallos de Satanás, estos que le están poniendo la alfombra roja al anticristo? Aquellos magnates. Sí se acuerdan qué pasó, algo parecido a esto. ¿Por qué? Porque lo que han venido es preparando al mundo para esto que va a suceder dentro de muy poco. Dice, además hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender sino el que tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice la palabra del Señor. El que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia, pues es número de ser humano y es 666. Es hermoso estudiar la palabra del Señor escatológicamente hablando, para que recibamos estos mensajes, porque quizás tú estás en una organización religiosa y nunca te han hablado de frente, nunca te han hablado claramente, como lo decimos coloquialmente, nunca te han hablado sin pelos en la lengua. Y este es el momento de que tú recibas este mensaje, porque es muy importante que tú lo hagas. Es muy importante que tú lo hagas y que recibas a mi Señor Jesucristo ahora en vida. No esperes que el Señor de la funeraria, como yo muchas veces lo digo en los servicios, que el Señor de la funeraria te lleve a la iglesia. Ya va a ser demasiado tarde. Si no lo haces en vida, ahora, en este momento, que es fácil, que es gratis, solamente tú tienes que aceptar que eres un pecador y venir y recibir a mi Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Como tu único Señor y Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos obtener la salvación, y ese nombre es Jesús de Nazaret. Porque cuando se dice Jesús de Nazaret, el diablo tiembla. Todo el mundo sabe quién es Dios, sino que hay que creer en la palabra de Dios. Los demonios también creen y ellos nos llevan la delantera. Le digo por qué. Porque hasta la misma palabra dice que los demonios creen y tiemblan. Y uno le pregunta a cualquier hermano, incluso cristiano, entre comillas, ¿usted cree en Dios? Oh, sí, yo voy hasta la iglesia y hasta me sé varios versículos de la Biblia. Y son arrogantes. Y el diablo cree en Dios y tiembla. Y esto es fácil, hermano. La palabra de Dios misma nos lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 9. Acompáñenme, tome la Biblia, tome
salivita en el dedo y busque el versículo. Y dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesarlo. Hay que confesar al Señor, no darle vergüenza, porque si tú te avergüenzas de mi Señor Jesucristo en esta generación perversa, el Señor también se va a avergonzar cuando allá pasen la lista, porque hay un libro donde debe de estar apuntado tu nombre, para que cuando se pase lista, tú digas, aquí estoy, Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos estar en este momento. No importa, hermano, si tienes un cáncer, ponte a cuentas con Dios. No importa que estés ahí moribundo en una casa, estés desahuciado del médico, ponte a cuentas con Dios. No te vayas sin Cristo en el corazón, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. No te dé vergüenza recibir a mi Señor Jesucristo ahí. Y si ya llevas 4 o 5 años enfermo, allá en una cama, aguantando el dolor, haciendo sufrir a la familia también, hermano, ponte a cuentas con el Señor y el Señor te va a llevar, hermano. Te va a llevar, pero entonces debes entender, hermano, que si te vas sin Cristo en el corazón, te vas para el infierno. Entiende eso, hermano. ¿Por qué? Porque cuando una persona recibe a mi Señor Jesucristo en el corazón y se marcha, hermano, dice la palabra del Señor, que estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y eso es lo que anhelamos nosotros, que tenemos a Cristo en el corazón. Yo lo anhelo y lo digo de todo corazón, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Viene una tribulación tan tremenda que yo no quiero estar para ese tiempo. Yo no quiero estar para ese tiempo. Y hay muchas cosas en la palabra del Señor, hermano, que yo no entiendo, que no comprendo, pero yo las acepto por fe. Y es con esa misma fe, hermano, que no me cansaré de llevar estos mensajes, este mensaje importante, porque la verdad, hermanos, es el momento. Ahora es el momento de tomar en serio la bendita palabra del Señor. Es el momento y se lo digo de corazón, hermanos. Porque yo no estoy mirando ahí personas que están recibiendo, no estoy mirando almas que quizás no han recibido a mi Señor Jesucristo en el corazón, quizás por pena, quizás porque les da vergüenza, porque el qué dirán de mis amigos, que qué dirán, hermano, que se paren en las pestañas si quiere. Pero es tu salvación, hermano, y la salvación es personal. Usted no se va a salvar porque yo voy a orar por ustedes. Y voy a llevar la bendita palabra del Señor, porque a eso fui llamado. Del mundo me sacó el Señor, me sacó de las tinieblas a su luz admirable para que yo llevara todo esto para ustedes. Esto es lo mejor que yo te puedo brindar, hermanos. Y esto es lo mejor, el mejor tesoro, un tesoro de incalculable valor que Dios quiere que tú recibas el día de hoy, porque quizás mañana va a ser demasiado tarde. Este es el momento de que te pongas a cuentas con el Señor. Y podemos aquí pasarnos toda la tarde, toda la noche, llevando versículo tras versículo, hermano. Pero Señor, lo que anhela es que tú recibas estos mensajes. Y que lo hagas ahora, es el momento es ahora, hermano. Quizás muchos se enfadan, yo sé. Muchos se enfadan, ya no quieren escuchar la bendita palabra del Señor. Muchos han mandado incluso las mismas redes sociales, ya no quieren pasar porque nos han anulado muchos estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque la gente esas organizaciones que manejan muchas redes sociales no quieren. ¿Por qué? Porque es que los mismos usuarios han mandado mensajes, que yo no quiero escuchar esto, es que esto es un libro de odio, es que es esto. Y pues claro, escrito está, que va a venir hambre y sed, no hambre y sed de pan, sino de hambre y sed de la palabra del Señor. Y mi Señor Jesucristo mismo lo dijo, que no toda, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que está aquí escrita en este libro. Para terminar, hermanos, vamos a orar después, donde dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo.
Dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo, hablando de este hombre de pecado, del anticristo, del que va a venir muy pronto. Muy pronto va a venir cuando después de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea llevada al cielo, donde ya no va a haber muchas personas que habemos en este momento llevando la bendita palabra del Señor, porque la misma palabra del Señor nos dice que en 2 de Timoteo capítulo 4, donde dice, te encarezco, la misma palabra del Señor misma lo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Dice que prediques la palabra del Señor, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que a eso estamos llamados nosotros. Estamos llamados nosotros a llevar la bendita palabra del Señor, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Ya el tiempo ya está aquí. Este tiempo ya se está cumpliendo. Este libro para el mundo es un libro de odio y por eso dice, porque vendrá tiempo, ya llegó, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias doctrinas, sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero la palabra de Dios dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, que eso es lo que estamos haciendo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, dice la palabra del Señor. Y a eso fuimos llamados nosotros, porque viene un anticristo. Dice la palabra del Señor para terminar, 2 de Timoteo, capítulo 3, donde dice la palabra del Señor. También debes de saber esto, que en los postreros días, que son estos, vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos en estos tiempos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, hombres sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estos tiempos ya llegaron, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. Y la palabra del Señor nos dice, a estos evita. A estos evita. Es el momento, hermano, de ponernos a cuentas con el Señor, hermanos. Es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a estar orando. Marta Isabel pide oración por su esposo, que ha tenido un accidente cerebrovascular isquémico y lleva meses postrado en una cama. Y si tú, Marta, tienes la posibilidad de llevarle este mensaje a tu esposo, háblale al oído. Yo sé que él te va a escuchar. Y vamos a estar orando por ti. Vamos a estar orando por ti y por tu esposo. También nos han pedido oración por Omar Pérez Pacheco. Omar Páez Pacheco, allá en Morelia, Michoacán, en México. Él es mi concuñado. Él es el esposo de mi cuñada Ana. Siempre estamos orando por ella. Estamos orando por todos los enfermos. Está pasando por una situación por la cual yo también pasé por cáncer. Y como siempre les digo, yo pasé por cáncer. Es difícil llevar esa enfermedad y los míos fueron 2 cáncer. Oramos por Francisco Ayala Zamora, Dios te bendiga. Por Ana, Dios te bendiga. También oramos por Andrés Giraldo, allá en Alcabuco. Oramos también por Amparo Osorio, allá no me acuerdo la ciudad. Gloria a Dios, hace rato no hablo contigo. Dios te bendiga a ti, a toda tu familia. También oramos por Luis Cabrera, Dios te bendiga. Oramos por esa amada mujer orfa, Dios te bendiga. También por mi hermana Claudia Lorena, la hija de esta hermosa mujer. Dios los bendiga a todos. Seguimos orando por todos los enfermos, hermanos. Sigamos orando por ellos, porque de verdad que somos muchos. Yo también me incluyo ahí. Ya, poquito, mucho, también tenemos aflicciones en nuestro cuerpo. Oramos también por la hermana Alicia Quiñones, mi amada esposa. Oramos por todos mis cuñados. Oramos por mi mamá, por su esposo. Oramos por todos mis tíos, mis tías. Dios los bendiga a todos allá en Europa, en Colombia, en Versalles, en Corinto Cauca, en Cali.
Dios bendiga a toda nuestra familia. Oremos, hermanos, y sigamos pidiendo por esos ancianos, por esos adultos mayores, hermanos. Muchos adultos mayores, hermanos, han quedado a la deriva. Ya sabemos lo que está sucediendo y lo que viene para el mundo, para aquellas personas que quizás se molieron trabajando más de a los 50 años, se pensionaron. Ahora las pensiones en muchos países como Venezuela, la pensión que les quedó ya no les alcanza ni para comprar un kilo de carne. Y lo pueden preguntar, yo no estoy mintiendo, lo pueden preguntar. Ya, orar por esos adultos mayores que han sido abandonados en esas casas, hogares, en esas residencias de ancianos. Oremos también por esos niños que han sido abandonados. Oremos por todas esas personas que han visto marchar un ser querido. Oramos por todos ellos, oremos por nuestros pastores, por nuestros líderes, estos hombres y mujeres que Dios ha levantado, ese ejército de hombres y mujeres que Dios ha levantado para llevar la bendita palabra del Señor, porque también nosotros estamos siendo amenazados. ¿Por qué? Porque este sistema, al igual que el pueblo de Israel, ese pueblo amado de Dios, está siendo vilipendiado. También la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, también está siendo atacada en este momento. Y entonces eso es lo que está haciendo el Señor, que Él dentro de muy poco va a sonar una trompeta y se va a llevar a su iglesia. Él lo prometió. Y el Señor cuando promete, Él cumple. Cuando el Señor invita, Él paga. Oramos por todos los enfermos, oramos por aquellas personas que no tienen trabajo. Oramos también por aquellas personas, hermano, que la palabra de Dios no miente, que en los últimos tiempos la ciencia crecerá. De esa manera ustedes nos están viendo en este momento, la ciencia crecerá y mucha gente andará de aquí para allá. Cómo están las fronteras, oremos por esos inmigrantes que están pasando, están perdiendo hasta su vida, arriesgando su vida, pasando fronteras. ¿Por qué? Porque es que no se hallan en un sitio. Oremos por ellos, por los policías, por los bomberos, por los enfermeros, por las doctoras, por los doctores. Oremos por todos y cada uno de nosotros, hermanos. Oremos por todos y cada uno de nosotros y siempre aquí en la parte de atrás, honrando a Dios, honremos también al pueblo de Israel. Yo les pido, hermanos, de todo corazón, oremos por el pueblo de Israel. Quizás mucha gente no conoce lo que está sucediendo allá, pero nunca se le pase por la cabeza, hermano, intentar, pensar, maldecir al pueblo de Israel por lo que está sucediendo allá. La palabra del Señor mismo lo dice, que el que te bendijere, yo lo bendijere, y el que te maldijere, yo lo maldijere. Vea lo que pasó con Chávez, vea lo que pasó con este ministro de Erdogan allá en Turquía, terminando ese espacio que le dieron ahí, y se puso a hablar atrocidades del pueblo de Israel. Inmediatamente insofacto cayó, le dio un infarto. Mucho cuidado con eso. Vamos a orar por todos, inclinemos nuestro rostro y pidamos por todas estas personas. Amado Dios y soberano Padre Celestial, tu palabra, tu mensaje, poderoso Dios, ha sido entregado el día de hoy, Señor. Yo solamente soy tu siervo, Señor. Gracias, Padre Santo, por estar aquí conmigo, con nosotros, Padre Celestial, para entregar este precioso mensaje. Gracias, Señor, por ungir a tu siervo el día de hoy, Señor. Que este mensaje quede en la mente y en el corazón de todas estas lindas personas que se congregaron el día de hoy, y en esas personas que lo van a escuchar en diferido, Padre Celestial. Bendícelas, Padre Santo, rica y abundantemente a todos y cada uno de nosotros. Te pedimos por estas personas que hemos nombrado en este momento, Señor. Te pedimos por el esposo de Marta Isabel Gómez, Señor. Te pedimos por mi concuñado Omar, Señor, allá en México, Señor. Y por todos los enfermos, Padre Santo, que somos muchos. Padre, somos muchos, somos demasiados. Que es cuestión de tiempo, Padre Celestial, de que tú nos llames a la presencia, Señor, pero te pedimos, poderoso Dios, que este mensaje llegue al oído de todos y cada uno de ellos, para que cuando ese momento llegue, esté preparado, Señor, para llegar allá, al seno de Abraham, allá, en ese tercer paraíso, Señor, donde tú estás, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de llevar tu palabra, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de ponernos a cuentas contigo, Señor, antes de que sea demasiado tarde, poderoso Dios. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Honra y el poder y gloria te damos a ti, porque tú te la mereces toda, poderoso Dios.
Gracias, bendito Dios. Y por eso, Señor, el día de hoy, Padre Santo, desde lo más profundo de mi corazón y lleno de tu Santo Espíritu, yo te doy gracias, Padre. Yo te alabo y te bendigo, poderoso Dios, en el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Y mi corazón gozoso dice, amén, amén, gloria a Dios. Nuevamente, hermanos, Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. El mensaje ha sido entregado, hermanos. Guárdenlo en su mente, en su corazón. Y si Dios pone en su corazón compartir este mensaje a todos tus contactos para que reciban este precioso mensaje, hágalo. Hágalo. Porque este mensaje tiene que llegar a lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Nos veremos la próxima semana si es que Dios no ha sonado esa trompeta. Recuerden, hermanos, que si llega el arrebatamiento a la iglesia, hermano, y te quedas, hermano, no vayas a decir que tú no lo sabías. Dios los bendiga rica y abundantemente a todos y cada uno de vosotros. Les amamos con todo nuestro corazón.